Continuando con los compuestos de tipo oxigenados, revisaremos en esta oportunidad a los ésteres. Éster, como ya lo mencionamos, continúa siendo un compuesto orgánico de tipo oxigenado que se caracteriza por ser derivado de los ácidos carboxílicos. Es considerado un derivado de estos porque se forma cuando el ácido carboxílico reacciona con un alcohol mediante reacciones de esterificación. En ellos se va a lograr sustituir el OH por un grupo OR, donde R, como ya conocemos, va a representar a una cadena de carbonos. La fórmula general de un éster será RCOOR, o mejor, representada de esta manera como vemos aquí, una estructura muy similar a la de los ácidos carboxílicos, pero que se diferencia en este grupo funcional, donde vemos que en vez de tener a la H formando parte de un hidroxilo, vamos a tenerla sustituida por cadenas de carbonos. Los ésteres suelen ser bastante comunes en la naturaleza y son producidos de manera natural en plantas y animales. Para nombrar a un éster, es necesario que en primera instancia tomemos en consideración que se van a presentar dos cadenas, una considerada como la cadena principal, que va a encontrarse generalmente ubicada del lado izquierdo, y vamos a tener a una cadena secundaria que generalmente va a ocupar el lugar derecho. Si tenemos, por ejemplo, el análisis de esta estructura general, vamos a tomar en consideración que la cadena principal va a ser esta, la que no está acompañada por oxígeno, la que está en solitario. Y vamos a tener a la secundaria que sí es esta que va a estar ocupada o acompañada por el oxígeno, como lo vemos aquí. En líneas generales, para poder nombrar a un éster, vamos a tomar en consideración cómo nombrábamos para el tema de los ácidos carboxílicos, tomando en cuenta que utilizábamos la terminación oico para referirnos al número de carbonos pertenecientes a la cadena principal. Este oico lo vamos a sustituir por el término ato, y esto va desde otro punto de vista a añadirse al nombre adquirido por el alcano correspondiente, que es como vamos a nombrar a la cadena principal. Sería entonces un alcano más el término ato. Como parte de la cadena secundaria, en primera instancia, una vez que nombremos a la cadena principal, debemos agregar la preposición de, y esa cadena secundaria, como nos indican aquí, va a ser nombrada como un radical, es decir, vamos a emplear la terminación hilo. Para poder entender muy bien cómo puedo hacer para nombrar a una cadena de ésteres, es importante que en primera instancia aprenda a diferenciar quién será mi cadena principal y quién será mi cadena de tipo secundario, teniendo en el caso de este primer ejemplo que la cadena principal siempre será aquella que está acompañada del doble enlace oxígeno, como lo vemos aquí. Esa sería entonces la cadena principal. La secundaria será aquella que está acompañada del enlace simple con el oxígeno. Una vez que tenemos identificada quién es la cadena principal y la secundaria, vamos a proceder a darles nombres dependiendo del número de carbonos que presenta. Tenemos entonces del lado izquierdo una cadena de 4 carbonos. Como podemos nosotras conocer, cuando lo nombramos según un alcano, vamos a utilizar el nombre butano, porque tiene, vuelvo y repito, un total de 4 carbonos. Ya vimos que a esto podemos agregarle simplemente la palabra o la terminación ato, y de esta manera nos quedaría la cadena principal como butano-ato. Antes de yo poder nombrar a la cadena secundaria, voy a proceder a utilizar la preposición de para separar estos nombres. La cadena secundaria tiene un total de 2 átomos de carbono. Como sabemos, esto lo vamos a nombrar como un radical.
Un radical de 2 átomos de carbono, como ya hemos visto antes, recibe el nombre de etilo, correspondiente a la terminación que los ésteres deben de tener para el caso de su cadena secundaria. Etilo. Quiere decir entonces que si yo junto toda la información que tengo en esta lámina, ese éster se llamaría butanoato de etilo, ¿sí? Butanoato de etilo, tomando en consideración todos los nombres proporcionados por la cadena de ésteres, unión de la cadena principal con la cadena de tipo secundaria. Podríamos analizar como un segundo ejemplo a una cadena donde se nos presentan radicales o grupos sustituyentes. Acá lo que vamos a hacer es simple. Vamos nosotras entonces a identificar quién sería entonces la cadena principal y quién sería la cadena secundaria. Por supuesto que cuando vayamos a tener radicales o grupos sustituyentes, lo que vamos a hacer es simple. Vamos a numerar 2 cadenas distintas, una que tenemos al lado izquierdo y otra que tenemos del lado derecho. Esta sería entonces mi carbono número 1, porque el carbono que está unido al grupo funcional siempre será el número 1. El 2, por acá el 3, el 4, el 5 y el 6. Y tendríamos entonces de este lado un total de 1, 2 y 3 carbonos. Muy bien. Una vez que tenemos esa información, vamos a proceder a darle nombre a los radicales presentes. Estos se llaman entonces metil e isopropil. Si yo organizo toda esta información, ¿de qué me voy a dar cuenta? Que la cadena principal tiene un total de 6 carbonos y la secundaria un total de 3. Por lo tanto, la principal se llamaría hexanoato. Recuerden, como si lo nombráramos como un alcano, el alcano hexano, y le agregáramos el término ato. Por lo tanto, se llamaría hexanoato. Del lado de la cadena secundaria, del lado derecho, tenemos 3 átomos de carbono, como ya les mencioné. Esta se llamaría entonces propilo, recordando que debemos nombrarla como un radical con terminación hilo. Ahora, si nosotros juntamos toda esta información, esta cadena recibiría el siguiente nombre: 4-metil, 3-isopropil, hexanoato de propilo. Y de esta manera estaría cumpliendo con los pasos de la nomenclatura que hemos utilizado antes para otros compuestos de tipo orgánicos, adaptada a los ésteres. Ya para terminar, es importante que ustedes en primera instancia busquen información sobre las características más generales de los ésteres. Vamos a ver un poquito cómo es su estado de la materia, en qué estado se encuentran. Vamos a revisar un poquito sus características físicas. Además de ello, les invito a buscar al menos 2 usos o aplicaciones de los ésteres. Espero con todo lo que hemos visto hasta ahora que haya sido de su completo entendimiento. Esto lo estaremos entonces revisando para poder conocer cuáles son sus dudas o inquietudes en la próxima clase. Muchísimas gracias.